Ahora sí, Karina, se paró la entrada, así que si querés, dale nomás, yo sigo Bueno, emitiendo. bueno chicos, en esta mañana y posiblemente también en la del lunes, veremos si ahí terminamos, vamos a hacer como un paseo por un tema que frecuentemente se da en secundaria y que se llama trigonometría. Miren, la etimología de trigonometría viene del griego trigono, que significa triángulo, y metría, que significa medida, ¿sí? Medida en triángulos. Y para eso los invitamos a pensar un problema, lo llamé introductorio, básico. ¿Cómo calcularíamos la medida de la altura de este árbol teniendo como datos? Aquí este segmento indicaría los rayos del sol en ese momento, ¿no? Y en los 10 metros la sombra del árbol en el piso. O sea, cuando tenemos un ángulo de 30 grados y la sombra del árbol es de 10 metros, ¿cómo haríamos para calcular nosotros la altura de este árbol, ¿sí? Entonces, bueno, justamente la trigonometría nos viene en auxilio para estos problemas y otros, por supuesto, más complicados, en donde nosotros tenemos, en primera instancia, vamos a trabajar, ¿no?, con triángulos que se llaman triángulos rectángulos. ¿Por qué triángulos rectángulos? Porque uno de sus ángulos es recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Estaría aquí, ¿sí? Voy a dibujar. Aquí estaría nuestro ángulo de 90, si lo pensamos, ¿sí?, como un triángulo rectángulo. 90 grados, este de 30. Bien, eso lo dejamos en stand-by un ratito y vamos a la siguiente, lo vamos a retomar después, al problema, y vamos a ir a la siguiente diapositiva. Si me deja ahí. Hay alguien en el chat que no sé qué está diciendo, porque no me permite pasar. A ver. Ahí está. Quédate tranquila con el chat, Karina. Ustedes me dicen cualquier cosa. Bien. Sí. Lo que les mostramos acá son dos triángulos, miren, de tamaño diferente. Pero, a pesar de ser tamaño diferente, tienen algo en común. Y las cuentas de abajo también. Vamos a ver cómo armamos estos triángulos. Primera aclaración, ambos triángulos son rectángulos. Aquí el primer triángulo es rectángulo en B, un ángulo recto de 90, y el otro es un triángulo rectángulo en E, ¿sí? El primero tiene de base una medida de 2, el otro de 4. La altura del primero es de 1, la altura del segundo es de 2. La hipotenusa en el primero es de 2,23 y en la otra es de 4,47. Entonces, a ver, les preguntamos ahí en el chat, ¿qué pasa con el triángulo de la derecha, o sea, el DEF, con respecto al ABC? ¿Qué tienen de particular los dos o qué característica ven a simple vista, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con el DEF con respecto al pequeño, al ABC? Tienen el mismo ángulo, dice. El mismo ángulo, sí. ¿Y qué otra cosa? Es el doble de grande, dice Jorge Noir. Cristian también, Oriana. ¿El doble de grande en qué tamaño. sentido? ¿El doble de grande en qué sentido? Lo dobla en tamaño, dice Pilar. Veamos un poquito algo aquí. Los lados, cada lado correspondiente se ha duplicado. Eso es cierto, fíjense, 2 pasó a 4, se duplicó. 1 pasó a 2, se duplicó. 2,23 pasó a 4,47, se duplicó. Es decir, cada lado del triángulo mayor es el doble de cada lado del triángulo menor. Ahora, ojo con esto. Este pequeño triángulo, ¿entra solo 2 veces en el grande? O sea, lo que quiero decir es, si el área o la superficie será de 2 veces más grande. Ojo ahí, ¿eh?
No, dicen, y Florencia Ruiz dice entra 4 veces. Eso, bien, Florencia. O sea, en área, en superficie que ocupa, este es 4 veces más grande que él. Pero lo que a nosotros más nos interesa, más que el tema de áreas, es ver que este triángulo mayor, a pesar de tener sus lados homólogos correspondientes, ¿no? El doble que el menor, los ángulos siguen siendo iguales. Y acá vamos a viajar un poquito también a primaria y secundaria. Si este ángulo se llama agudo, tanto el A como el D, también el C y el F son agudos, son menores de 90. Si estos dos ángulos valen 26,57, ¿cuánto vale el F y cuánto vale el C? ¿Cómo harían para sacarlo? ¿Se acuerdan? Si este es de 90, ¿no? Vamos a escribir aquí, anotar. Geometría básica. Aquí tenemos el de 90. Te voy diciendo, 90 menos 26, 57, 63 Perfecto. con 43. Sí, no importa cuánto valga. Que tenemos. Exacto. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos ángulos cuya suma da 90? ¿Cómo se llamaban los ángulos que sumados dan un recto o 90 grados? Complementarios, interiores. Bien, complementarios. Los ángulos, primer machetito, no lo anotamos, eso es para que ustedes tomen apunte en sus hojas. Primer machetito, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Eso significa que su suma da 90 grados. ¿Sí? Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. O sea, sumados dan 90. Hasta ahí, gente, ¿vamos bien? Estamos repasando temas antiguos, ¿no? Temas de primaria y secundaria. Todavía no nos metimos de lleno en el tema. Bien, algo más para aclarar. Estos triángulos en geometría se llaman semejantes. Semejantes significa que la pinta, ¿no? Fíjense, triángulo, rectángulo, la pinta es la misma, lo que pasa que el tamaño es diferente. Es como que hubiéramos hecho una ampliación en una fotocopia, ¿vieron? Al doble cada lado, ¿sí? Un zoom, hubiéramos hecho, o hubiéramos puesto una lamparita y este grande es el reflejo de este ampliado, ¿sí? Algo así, triángulos semejantes. Sus lados no son iguales, pero sí guardan una proporción. Guardan una proporción, son proporcionales. Significa que si a uno lo duplico, al otro también lo voy a duplicar, ¿sí? Si a un lado lo triplico, al otro lado también lo voy a triplicar. Eso significa proporcionales, lados proporcionales, ¿no? Y vamos ahora sí a mirar un poquito la relación entre los lados. Ayer algo habló Sergio de cómo se llamaban los lados en un triángulo rectángulo. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos del triángulo, ¿sí? Este lado AB es uno de los catetos, el lado CB es otro cateto, y el lado mayor, o sea, el que está enfrente del ángulo recto, el lado que está enfrente, ¿sí?, del ángulo de 90, se llama hipotenusa. Entonces, cateto son los que forman el ángulo recto, hipotenusa el que está enfrente del ángulo recto. Fíjense las cuentas que hice, pueden chequearlas ustedes con sus calculadoras. Yo tomé este cateto vertical dividido la hipotenusa, 1 dividido 2,23. E hice lo mismo en el otro, en el grande. 2, cateto vertical, dividido 4,47, hipotenusa, ¿sí? Cateto vertical dividido hipotenusa. Otra manera de decirlo, el cateto que está enfrente del ángulo de 26,57, o sea, el cateto opuesto a 26,57, lo dividí por la hipotenusa. O sea, estoy dividiendo cateto opuesto e hipotenusa en ambos triángulos semejantes. Y me da lo mismo, me da 0,40, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Después hice algo parecido
con el cateto adyacente. Fíjense, este cateto AB se llama en geometría adyacente al ángulo A. Adyacente significa pegado, ¿sí? Este 2 está pegado al de 26,57. 2 dividido 2,23. Adyacente dividido hipotenusa. Esto es en el pequeño. Y acá hice esa misma cuenta en el grande, o sea, adyacente de 26,57, es el 4, dividido la hipotenusa, 4 dividido 4,47, me da también 0,89. O sea, estoy trabajando con cocientes, divisiones, que es sinónimo de razón, ¿sí? Razón. En matemática, razón significa cociente, ¿sí? Voy a borrar aquí todos los dibujos para que no se me superponga. Esta palabrita razón trigonométrica, razón no viene acá a hacer referencia a la razón mental, ¿no? Sino que razón en matemática hace referencia a cocientes. Estamos haciendo cocientes entre lados. Estos cocientes, estas razones son iguales, a pesar de que el triángulo cambió. Me sigue dando aquí 0,89. Y aquí vemos las últimas razones. ¿Qué dividí acá? Dividí ambos catetos. Primero el opuesto al ángulo, 1, dividido el adyacente, 2, en el pequeño triángulo. Y aquí tomé el cateto opuesto a 26,57, que es el 2, dividido su adyacente, que es 4. Opuesto sobre adyacente, me da en ambos el mismo cociente, el mismo resultado 0,5. Entonces, una primera observación es que más allá del triángulo que tengamos, hay cocientes que se mantienen, ¿sí? Y que en realidad dependen del ángulo bajo el cual nosotros estamos mirando o estamos considerando, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar un poquito con el tema. Esto es simplemente como una previa, ¿sí? Si me deja pasar la diapositiva, no sé por qué anda hoy muy lento esto del PowerPoint. Es viernes. Hasta ahí se va entendiendo, no sé, Tochi o Fabián, si ¿Sí? qué dicen. No, una observación pava, Karina, simplemente. Sí. No, Por ahí- dale. Ajá, no. Vieron ustedes que en el caso de la hipotenusa del triángulo chiquito y la hipotenusa del triángulo grande, pusimos 2,23 y 4,47. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué una no es exactamente el doble que la otra? Es cierto, me quedó redondeado, sí, tenés razón. Pero es que simplemente, justamente porque si, de acuerdo a cómo calculamos ayer, ¿se acuerdan? La longitud de la hipotenusa como la longitud del vector ayer o como el módulo, ¿se acuerdan que lo calculamos por el teorema de Pitágoras? Y por ejemplo, Sí. vamos a hablar con el triángulo chiquito. En el caso del triángulo chiquito, para calcular la longitud del segmento AC, aplicando Pitágoras, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y esa raíz cuadrada le queda raíz cuadrada de 5, que no es una raíz exacta, es un número irracional. Entonces, obviamente que 2,23 fue una aproximación que se hizo. Sí. ¿Cierto? Acá sería raíz cuadrada de, y adentro de la raíz cuadrada, chicos, tendrían que poner 2 al cuadrado, que es 4, vamos a poner 4 directamente, Claro, exactamente. más 1 al cuadrado, que es 1, o sea, raíz cuadrada de 5 te da, ¿sí? Exactamente. Raíz cuadrada de 5 es irracional, aproximadamente. Irracional, por eso que se aproximó. Y de la misma manera pasó después con el triángulo grande. Era raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, es 4,46 y pico, por eso redondeamos en 4,47, ¿entienden? Pero es justamente por eso, es por la aproximación que se hizo simplemente por ser un número irracional. Nada más que gracias. Gracias, Tochi, bien. Bien, entonces ahora sí empezamos con los conceptos, chicos. Si nosotros tenemos un triángulo genérico, cualquiera, yo aquí le puse como vértices ABC, en B está el ángulo recto, ¿sí? De vuelta, ustedes ponen su ojo en el ángulo B, en el recto. El lado que está enfrente va a ser nuestra hipotenusa. Porque claro, acá yo sigo manteniendo el ángulo recto a la derecha abajo, pero este triángulo puede estar dado vuelta, ¿sí? Entonces, identifiquen el ángulo recto, se van enfrente. El lado que está enfrente es nuestra hipotenusa. Y los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Ahora bien, depende de dónde miremos, va a ser adyacente o va a ser opuesto. Si nosotros miramos desde el ángulo A, que yo aquí le puse alfa, letra griega, si miramos desde este ángulo alfa, si acá ponemos nuestro ojo, el lado A minúscula, ¿sí?
es el opuesto al ángulo alfa. Y nuestro lado C minúscula es el adyacente a alfa. ¿Por qué el adyacente? Porque está pegado, ¿sí? Son los nombres de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, a partir de la relación de las razones cocientes entre lados de un triángulo rectángulo, podemos definir 3 razones trigonométricas importantes, que seguramente las han escuchado a lo largo de la secundaria, que son seno, coseno y tangente. Hay otras 3 más, pero por ahora vamos a trabajar con esas 3, ¿sí? Para empezar, el seno del ángulo alfa, seno, que en la calculadora aparece con la tecla sin, lo vamos a abreviar sen alfa, se define como el cociente entre el opuesto y la hipotenusa, el cateto opuesto dividido la hipotenusa, la medida del opuesto dividido la hipotenusa, me va a dar un valor que se llama seno del ángulo alfa. ¿Qué letras entonces pondríamos en esa raya de fracción, chicos? ¿Qué pondríamos en el numerador y qué pondríamos en el denominador? ¿Qué les parece? Porque acá no tenemos medidas, no están las medidas, simplemente es la fórmula. ¿Qué pondríamos? A sobre B, todos A sobre B. Bien ahí. A sobre Muy B. bien. ¿Sí? A sobre B. Cuando le subamos este PowerPoint al campus, ya se lo vamos a dejar completo, ¿sí? Pasa que ahora quisimos ir trabajando con ustedes. La medida de A dividió la medida de B, ¿está? Eso sería el seno del ángulo. Ahora, esperen un poquitito que voy a borrar todos los dibujos, voy a cerrar porque no me permite seguir. Va lento. Tienen que esperarme hoy porque esto va lento. No sé si está bueno, está clarito. No sé si es mi conectividad o qué está pasando, pero bueno, vamos haciendo un tipo Guido Casca. ¿Se acuerda alguno que tenga buena memoria que era igual el coseno? ¿Qué tenemos que dividir? A ver en el chat. Coseno. Se me trabó. Adyacente sobre hipotenusa. ¿Comparto el video y te lo voy pasando? ¿Cómo? ¿No querés que yo comparta pantalla y te lo voy pasando? Sí, no sé por qué lo tengo, viste, hoy. Lástima porque había agregado cositas, pero dale, sí. Para ver si yo puedo. Todos están poniendo adyacente sobre hipotenusa. Ahí está, ahí apareció. Sí, adyacente sobre hipotenusa, bien chicos. Entonces, voy a tratar de no Jimena escribir ya te para que puso las letras, A sobre H. Bueno, en nuestro ejercicio, a ver, miren bien, porque nuestro ejercicio, más allá de las letras, fíjense que en nuestro ejercicio, ¿quién sería nuestro adyacente y quién sería nuestra hipotenusa? Nuestro adyacente en este ejercicio sería C minúscula, ¿cierto? Dividido B. ¿Se entiende, chicos? A ver, Fabiano Tochi, si en el chat. Sí. Están diciendo eso, sí están diciendo eso, Karina. ¿Está? Buenísimo. Sí. Y finalmente, la tangente es la tercera razón trigonométrica que vamos a considerar nosotros en esta primera parte de Matemática 1, es el cociente entre los dos catetos. Primero lo opuesto, después el adyacente. O sea que aquí no lo voy a anotar porque eso es lo que me está haciendo trabar el... ¿Qué tendríamos que anotar aquí en la fracción? A sobre C. Alguien puso B Bien. sobre C. No. Opuesto al alfa es A. Acuérdense, ponen el ojo acá y el que está enfrentado es A. Y el pegadito es C. O sea que acá habría que poner A sobre C. De vuelta quédense tranquilos, pues yo esto se lo subo después todo con las fracciones completas. A sobre C. Bueno, para seguir y no volver atrás con las diapositivas, anótense seno, opuesto a hipotenusa, o grábenselo en sus memorias. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Con estos 3 cocientes, con estas 3 razones, vamos a trabajar hoy. Y con vectores también. Karina, ahí bueno. Florencia te puso SOCATOA. Esa, SOCATOA. Ahora vamos a ver esa sigla ahí, SOCATOA. Es un buen ayuda a memoria.
Bueno, vamos a regresar al problema del arbolito. No voy a anotar porque eso es lo que me detiene la diapositiva, chicos, pero lo vamos a conversar entre todos. X, si nosotros ponemos nuestro ojo en 30 grados, en el angulito de 30 grados, acá está nuestro ojito. X, ¿qué cateto sería con respecto al ángulo de 30 en ese triángulo? Opuesto, dicen todos. ¿Todos de acuerdo que es el opuesto, chicos? ¿Hay varias coincidencias, Fabián? Sí, todos. Sí. Ok. Entonces, X es opuesto de 30. Si estuviéramos en el pizarrón, miren chicos, yo acá pondría la palabra opuesto. Ahora le pregunto, 10 metros, ¿qué es de 30 grados? Si uno pone el ojo acá, ¿qué es 10 de 30? Adyacente, están diciendo. Acá pondríamos en el pizarrón adyacente. Tengo la palabra opuesto y tengo la palabra adyacente, opuesto, adyacente. Entonces, en sus machetes, ¿cuál de las tres fórmulas vincula esas dos palabras, opuesto y adyacente? ¿Cuál de las tres que vimos recién? Tangente, dicen todos. ¿Todos tangente? ¿Tangente Sí. de qué? ¿Tangente de qué? Tangente del árbol, de las manzanas del árbol, de los rayos del sol. La palabra seno, coseno, tangente va a ir acompañada de algo. ¿Y qué había al lado de las palabritas? Tangente del ángulo de 30. Bien ahí, muy bien. Tangente de 30. Entonces observen, tangente de 30, no tangente vacía, tangente de 30, armo un cociente, armo una fracción, arriba en el numerador va el cateto opuesto, este era el opuesto, el X, y abajo va el cateto adyacente. Acá me queda una ecuación donde tengo que despejar la X. ¿Cómo despejo la X, grupo? Mirá que está lento. A ver. 10 por tangente de 30. Ajá. 1. ¿Quién da más? ¿Todos de acuerdo con que 10 por tangente de 30? La X la tenemos que dejar sola, ¿no es cierto? Bien. Sí, todo bien, genial. Re bien. Bueno, tendríamos que tener una calculadora a mano en esta clase de trigonometría en la que viene, estaría bueno que tengan una calculadora a mano y chequeen nuestras cuentas, ¿sí? Este simbolito aproximado, 10 por tangente de 30, en la calculadora tienen la tecla tan, así como suena tan, ¿sí? Seno es sin, cos es cos y tangente es tan. Tienen que poner 10 por tangente de 30 y les tiene que dar 5,77. Pequeña aclaración importante para el uso de calculadora, tiene que aparecerles en la pantalla la tecla D, ¿sí? D de dedo, o la palabra deg, porque a veces tienen una R que significa radianes, es otro sistema de medición de ángulos, y si hacen esa cuenta les va a dar cualquier cosa. Siempre verifiquen que la calculadora esté en el modo DEG, por lo menos por ahora, para estas cuentas, digamos, básicas, comunes y corrientes. Bien, algo más que vamos a necesitar para los temas posteriores es la noción de ángulo orientado, ¿sí? En esos triangulitos que vimos antes y en el problema del árbol, no había orientación en el ángulo. Pero a partir de ahora, cuando nosotros hablemos de ángulos orientados, estamos pensando en algunas cuestiones. Por ejemplo, que vamos a tener un lado inicial, desde donde vamos a dibujar digamos, el nacimiento de nuestro arquito, y la puntita de la flecha que va a indicar hacia dónde vamos, hacia dónde terminamos. Este sería nuestro lado inicial, y nuestro lado terminal, si orientamos ese ángulo en contra de las agujas del reloj, o sea, en sentido antihorario. Pero puede ocurrir que lo orientemos así, como las agujas del reloj, o sea, en sentido horario. Y acá viene una convención, es una convención, un convenio como los colores del semáforo, ¿vieron? En todos los países el rojo, nos pongamos de acuerdo que es detenernos, ¿sí? Acá también hay un convenio matemático, libro que mires, de cualquier país que mires, te va a decir que si el ángulo es positivo, estamos considerando el sentido, ¿sí?, antihorario.
¿sí? Por eso la punta de la flecha hacia arriba. En cambio, si el ángulo es negativo, vamos a considerar el sentido como el que tienen las agujas del reloj, o sea, el sentido horario. Positivo, antihorario, negativo, horario. ¿Se entendió eso hasta ahí, chicos? Porque acá pasamos a otra cuestión. A ver, Fabiano, Tochi, sí. No, está perfecto. Sí, nosotros te paramos. Sí, Buenísimo. por favor. No, una cosita que vos habías dicho que es importante por ahí reafirmarla. Fíjense, chicos, que Karina partió de comparar dos triángulos, un triángulo chiquito y un triángulo más grande. El triángulo chiquito, donde cada lado medía 1, 2 y 2,23, el triángulo más grande, donde se duplicó la longitud de las medidas. Pero vieron ustedes, vamos a suponer, por ejemplo, cuando se comparó, por ejemplo, la longitud de uno de los catetos dividido la longitud del otro cateto, o sea, el cateto opuesto sobre el adyacente del triángulo chiquito, resulta que dio lo mismo que el opuesto sobre el adyacente del triángulo grande. Sí. Y opuesto sobre el adyacente vimos que era la tangente del ángulo. ¿Qué queremos rescatar con esto? Que independientemente del tamaño del triángulo, siempre y cuando se conserve el ángulo, y por lo tanto sean triángulos semejantes, fíjense, 1/2 sobre 2/4, 0,5. A pesar de que las dimensiones del triángulo eran diferentes, ¿no es cierto? Nos dio lo mismo la razón. Para las tres razones que se establecieron ahí, fíjense que dio exactamente lo mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que las relaciones trigonométricas van a ser función única y exclusivamente del ángulo. Fíjense ustedes que ustedes pudieron calcular, si hubiésemos tenido calculadora, podíamos calcular la tangente de 30 grados independientemente de las dimensiones del triángulo. ¿Tá? O sea que las relaciones trigonométricas, tanto seno como coseno como tangente, van a depender exclusivamente de ese ángulo de apertura que ahora estamos diciendo cuando es orientado en el sentido positivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso está muy bien, y ya que estamos en esta diapositiva de vuelta, podemos terminar, le ponemos el moño. Este 0,4 sería el valor 0,4. Sería el valor de cuál de las tres razones trigonométricas. Fíjense, 1 dividido 2,23. 1 era el opuesto de 26,57, 2,23 era la hipotenusa. 2, opuesto de 26,57, 4,47, hipotenusa. O sea, este 0,4 sería el valor de quién, de qué función del ángulo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, el seno del ángulo A, el seno del ángulo de 26,57. Y estos, chicos, estos cocientes, o sea, 2 dividido 2,23, 4 dividido 4,47, es decir, este 0,89, ¿a qué razón trigonométrica? Coseno. Coseno del ángulo de 26,57. Y este 1 dividido 2, fíjense, estamos dividiendo los dos catetos, opuesto primero, adyacente después, ¿sí? Opuesto primero, adyacente después. Este 0,5 corresponde a la tangente de 26,57 grados. ¿Queda claro entonces? Bien la declaración, Tochi. Las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas dependen del ángulo, ¿sí? Bien. Tema clave, gente. Tema clave. Miren, vamos a subir al campus un apunte en PDF que si nosotros estuviéramos en clase presencial, tomarían nota, ustedes del pizarrón copiarían en sus carpetas, pero lo que hemos hecho años anteriores es llevarles fotocopiados 4 círculos de este estilo, ¿sí? Que lo vamos a dejar en el apunte, 4 círculos, para que ustedes el lunes los tengan. A ver, el que no tiene impresora, no hay problema. Si no tiene impresora, trate de copiárselos en cuadernillos, ¿sí? Se los llevábamos siempre impreso porque a veces algunos no tenían transportador o no tenían compás, y para que les quede prolijo, se los hacíamos pegar en el cuadernillo, ¿sí? Entonces se los vamos a subir para que ustedes se lo descarguen o lo copien en sus carpetas. Si lo quieren imprimir, mejor. ¿Qué vamos a empezar ahora? La noción de circunferencia trigonométrica, ¿sí? Circunferencia trigonométrica o círculo trigonométrico. ¿A qué llamamos circunferencia trigonométrica? Aquella que tiene su centro en el origen de coordenadas. Miren, el punto O, el centro de la circunferencia, está en el punto 00 de los ejes, ¿sí? Está centrada en el punto 00. Y su radio es 1.
Fíjense, desde O hasta A tenemos una unidad, desde O hasta aquí otra unidad. Como estamos en los ejes cartesianos, hacia la izquierda llego a -1, pero la medida, ¿sí?, en valor absoluto de esta distancia es 1. Del 0 hacia abajo, por eso puse -1, pero el radio es unitario. Entonces, va de vuelta. Circunferencia centrada en 0 y cuyo radio es 1, se llama circunferencia trigonométrica. Y aclaro algo, ese 1 no significa que sea 1 centímetro, ¿sí? Puede ser 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, o sea, es una unidad. Acá nuestra una unidad son 2 cuadraditos aumentados de una hoja de cuadernillo, por ejemplo, ¿no? Pero es uno genérico, digamos, una unidad. ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense, acá tengo mi eje X orientado hacia la derecha, aquí mi eje Y, aquí estarían los negativos del X, y hacia abajo los negativos del Y. Bueno, Sí. además de la circunferencia, ¿qué hicimos? Colocamos un punto que llamamos P en el borde, ¿sí? En la circunferencia justamente. En este caso, para empezar el tema, lo ubicamos en lo que llamamos primer cuadrante. Primer cuadrante estarían involucrados los ángulos que van desde 0 a 90, ¿sí? En el primer cuadrante, o sea que nuestro alfa, este angulito verde, es agudo, ¿sí? Después vamos a ir viendo qué pasa en los otros cuadrantes. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el ángulo agudo, alfa. Les pregunto, miren la punta de la flecha. Este ángulo alfa, ¿es positivo o negativo por la orientación que tiene? Un negativo y todos positivos. Ajá. Muy ¿Qué me rápido decís? respondieron todos positivos. ¿Qué me decís, colega Fabián? ¿Qué me decís? Y yo estoy de acuerdo con la mayoría. Ah, bueno. Hay A ver veces quién que fue la el que puso mayoría... negativo, espera. Ajá, dale. Así se lo aclaramos por las dudas. Dale. ¿O por qué lo pensó negativo? Podés Claro. preguntarle. Si vos querés seguir, yo mientras lo busco. No, eso me interesa antes de seguir. Este ángulo, la flechita, fíjense que si uno se mueve así, estamos contra las agujas del reloj, ¿no? Antihorario. No sé si se dio cuenta la persona que puso. Jorge Noir puso el signo menos. A ver, Jorge, si querés contarnos o querés, o quizás se te aclaró ahora. Pregunte nomás. Ahí está, ya está, ya lo entendió, dice. Lo Fíjate, había Jorge, entendido que mal. vas en contra de las agujas del reloj. Contrario a las agujas del reloj es por convenio positivo. Si hubiéramos ido hacia está abajo, aclarado. ¿viste? Ah, buenísimo. Si hubiéramos ido hacia abajo, chicos, es horario negativo. Bien. Ahora quiero que miren, porque hay un montón de líneas y segmentos. No se mareen. Vamos a empezar por el triángulo rectángulo OMP. Miren, voy con el cursor. Pongan su ojo en el OMP, ¿sí? OMP. ¿Qué es este segmento PM? Fíjense, yo marqué el punto P, que tiene coordenadas X, Y, ¿no es cierto? Este segmentito PM me indicaría la distancia que hay desde el punto P al eje X. Es lo que llamamos ordenada del punto P, ¿sí? Este segmento es perpendicular al eje X, ¿sí? Acá habría un ángulo de 90. PM es la ordenada, ¿sí? Es el valor de la Y del punto P. Y desde O hasta M sería el valor de la X, de la coordenada X del punto P. Es la abscisa, ¿sí? La abscisa del punto P. Entonces, enfóquense en este triángulo, que es rectángulo, OMP. Les pregunto, ¿está correcto esto que puse acá? O sea, el seno del ángulo alfa. ¿Es correcto que yo haya puesto, bueno, el seno de ángulo alfa lo saco con la medida de PM dividido la medida de OP? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué está correcto o por qué no está correcto, no? ¿Es cierto que es PM sobre OP? Sí, no, ¿por qué? Sí, correcto. Está correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que medir PM sobre OP? Para sacar el seno del ángulo alfa.
Porque sería el cateto opuesto, dice. Muy bien, PM es el opuesto, esta altura del triángulo es el opuesto de alfa si uno mira desde acá. Y desde O hasta P es la hipotenusa. ¿Me A ver, comprenden, espera, chicos? Karina, que acá, espera un segundo, que varios pusieron opuesto sobre adyacente. Ah, Y ahora volvieron a la hipotenusa. bien. Perdón, ahí está. No, Ahora no sí, pasa nada. está aclarado. Bien, bien. Acuérdense que, chicos, que la hipotenusa, miren, a ver, no es que les pasa a ustedes nomás, se suele confundir. Acuérdense que el ángulo recto está aquí, ¿ven? En el M. Si vos pones tu ojo en el ángulo recto y mirás enfrente del ángulo recto tenés tu hipotenusa. O sea que este OP es la hipotenusa, es el lado mayor. Bien. Karina, perdón, y en este caso, con el gráfico que vos hiciste y la aclaración de la circunferencia, si recuerdan también conceptos anteriores, sería el radio de la circunferencia que vos dibujaste, la hipotenusa, para no confundirla, si recuerdan lo que era el radio. Muy bien, justamente vamos a eso ahora. De vuelta, chicos, no quiero escribir porque se me empieza a trabar todo, es problema de mi Zoom o de mi computadora. Pero aquí escribiríamos lo siguiente, PM, la medida de PM arriba, y abajo justamente lo que dijo Fabián. OP, fíjense, desde O hasta P, esa medida equivale a otro de los tantos radios que tiene la circunferencia. O sea, la circunferencia tiene infinitos radios. Nosotros podríamos dibujar acá infinitos radios. Todos los radios de una circunferencia valen lo mismo. Si nosotros estamos diciendo que el radio vale 1, desde O hasta P tendríamos una unidad. Es decir, acá arriba tendríamos que escribir PM y aquí abajo tendríamos que escribir 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dividimos por 1 cualquier cantidad? Por ejemplo, que este segmento fuera 0,8, ¿no? 0,8, porque no llega a 1, 0,8 dividido 1 no alteraría, es decir, PM dividido 1, y aquí, ¿sí? En los puntos suspensivos tendríamos que anotar PM, o sea, desde P hasta M, en otras palabras, la Y, la ordenada del punto P, me va a decir directamente el valor del seno del ángulo alfa en una circunferencia trigonométrica. Es decir, este segmentito me va a decir cuánto vale el seno del ángulo alfa. La ordenada del punto P me da el valor del seno del ángulo alfa. Les pregunto, antes de pasar al otro, visualmente nomás, vamos a suponer que esto valiera 0,8, ¿no? Porque es el máximo que puede tener el seno por ser el valor de este segmentito o de la ordenada del punto P. ¿Hasta dónde como máximo puede dar el valor del seno de un ángulo? 1 puso Nahuel. Bien. Cuando este punto P llegue aquí, por ejemplo, ¿no? Y si llega aquí, este ángulo alfa en verde, ¿cuánto valdrá? ¿Qué les parece? Si este ángulo alfa, en vez de ser agudo, llega hasta el eje Y, digamos, ¿cuánto 90. valdrá? Bien. Varios 90. Todos. Perfecto. Si ustedes hacen en la máquina seno de 90, te va a dar 1, porque justamente la ordenada del punto P va a ser todo este segmento que vale 1. No vamos digamos, a abrumar más, pero con eso, genial. Me conformo con que ¿Y si alfa es se 0? haya salido. ¿Cómo estoy? ¿Y si alfa es 0, qué pasa? Ah, bien. Vamos atrás. Perdón. Miren, otra cosita. Este ángulo alfa es agudo. Imaginariamente vayan corriendo este arquito, vayan corriéndolo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que ¿sí? Cuando este punto P coincida con este punto A, ¿qué le va a pasar a este segmentito PM? Cero, no existe. Cero, daría 0, ¿sí? El seno de 0 grados daría 0. Un chico puso no existe, Karina, quizás por ahí. Después claro, el 0, en realidad el 0 existe, y fíjate que cuando hace temperatura de 0 grados bien
que la sentimos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? El no existe lo vamos a reservar para cuando no se puede determinar el valor, y no para cuando vale 0, ¿sí? El seno de 0 sí existe, se puede determinar, y es 0. El seno de 0 grados es 0. Es cuando la ordenada del punto P, la ordenada I, vale 0, ¿sí? ¿Se entiende la aclaración entre no existe y no se puede determinar? Porque después vamos a ver algunos valores de algunas funciones trigonométricas que no se pueden determinar, que es distinto a que valga 0, ¿sí? Bueno, coseno de alfa. De vuelta mirando en este triangulito, chicos, OMP. Siempre mirando ahí. Estamos de acuerdo que es OM sobre OP. OM, este cateto, ¿ven? OP sigue siendo nuestra hipotenusa. Si no, ¿por qué? ¿Por qué está bien que OM sobre OP? Sí, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces, adyacente sobre hipotenusa. Aquí en esta raya de fracción, cuando les completemos va a ir OM sobre la medida de OP, que como hace un rato hablamos, OP es otro radio, o sea que OM sobre 1 va a ir ahí, nos da directamente la medida de OM. Es decir, la medida de este cateto horizontal, OM, que no es otra cosa que la abscisa del punto P, la X del punto P, ¿sí? Abscisa, me va a indicar en la circunferencia trigonométrica el valor del coseno del ángulo. Entonces, resumiendo, la ordenada, la altura del punto P, me da el seno. La abscisa, esta distancia horizontal, me indica el coseno del ángulo. Bueno, ahora, antes de seguir, punto P viajero. Lo hacemos viajar hasta que vaya a coincidir aquí, ¿sí? Cuando PM, o sea, cuando este segmento se hace equivalente al radio, es decir, cuando el punto P se encuentra acá arriba, cuando el ángulo vale 90, habíamos dicho que el seno valía 1. ¿Qué va a pasar con nuestro cateto horizontal cuando esto se vaya cada vez agrandando más? ¿Qué va a pasar con este OM? ¿Se va a hacer más chiquito? ¿Se va a hacer más grande? ¿Qué va a pasar a los 90 grados con el coseno? Igual pone la web. El coseno de 90, o sea, este segmentito OM, esto igual se lo vamos a preparar para el lunes todo animado, ¿qué va pasando? ¿Sí? Lo vamos a hacer con el GeoGebra, ¿qué va pasando? Pero simplemente como para anticipar. Este segmento, cuando este ángulo se agrande, digamos, imagínenselo a los 89 grados, ¿sí? A los 89 grados. Este segmento OM, chicos, cada vez se va a achicar más. Y a los 90 se va a reducir a un punto. Entonces, ¿qué podemos decir del coseno de 90? Ahí hay un 0, puso Jorge Noir, o una O. Claro. 0. Va a ser 0 La grados. web pone igual a 1. No, porque este segmentito, igual esto continuará, no se preocupen, que continuará con animaciones. Este segmentito, cuando este ángulo verde sea de 90, este segmento cada vez se va haciendo más chico. El punto M coincide con el O. Claro, exacto. El punto M coincide con el O, no vamos a tener segmento M, o sea, la longitud va a ser 0, ¿sí? El coseno de 90 les va a dar 0. Ahora, ¿cuándo? Imaginación acá. ¿Cuándo este segmento OM va a tener su máximo de ancho, digamos? ¿Cuál va a ser el máximo posible de ancho de este OM? ¿Y cuándo se dará? O sea, esto, ¿qué tan ancho puede ser y cuándo se dará? 1 pone. Bien. Con un ángulo de 0 grados, pone Cristian. Bien ahí. Por lo menos estamos encaminados. Para 0 grados el coseno va a dar 1. Lo dejamos en suspenso porque hay otros valores interesantes, pero lo vamos a ver después. Les pregunto ahora, tangente, ¿estamos de acuerdo que es PM sobre OM? Es decir, aquí arriba tenemos la ordenada del punto P, este PM,
y abajo tenemos la medida de OM, o sea, la abscisa, ordenada del punto P sobre abscisa del punto P. ¿Están de acuerdo que está bien la fórmula ahí? ¿O bien, digamos, rellenada? Sí, Paul. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, aquí podemos encontrar una equivalencia interesante, porque PM, ¿qué razón trigonométrica es? O sea, ¿a qué correspondía PM? PM era la ordenada. Este segmento, ¿cómo lo habíamos bautizado? ¿Con qué palabra? ¿Quién era PM? O sea, Silencio. ¿qué es PM del Cateto ángulo? opuesto ¿Cómo? adyacente. Sí, Cateto pero opuesto adyacente, y ahí apareció alguien, Jorge, que dice seno. muy bien. La medida de PM era el seno del ángulo alfa, y la medida de OM nos indicaba qué función. O sea, acá arriba, seno de alfa. Acá abajo, Coseno, dice muy Ramiro. bien. Entonces, seno sobre coseno, chicos, seno sobre coseno es una fórmula que vamos, va a ser uno de los caballitos de batalla también. Seno sobre coseno igual tangente es una de las fórmulas que vamos a considerar cuando trabajemos en trigonometría, ¿sí? Y finalmente, antes de despedirnos, última observación. Olvídense ahora, por un ratito, del triángulo pequeño. Y miremos el triángulo grande, que también es rectángulo, el triángulo OAT. OAT. ¿Cómo se construyó este triángulo? Miren. Esta hipotenusa OP, es decir, el radio, se prolongó, línea punteada, se prolongó hacia arriba, ¿sí? Hasta interceptar, hasta cortar, a una recta que es tangente a la circunferencia, por el punto A. Recta tangente a una circunferencia, en lenguaje casero por ahora, diríamos que es una recta que corta a la circunferencia en un solo punto, que es el A, ¿sí? Y es perpendicular al eje X, o sea, esta recta que está por fuera es una recta auxiliar, la vamos a hacer nosotros auxiliar. Si estuviéramos dibujando a mano, les diríamos, chicos, esta recta que pasa por T y A, dibújenla con lápiz, ¿no? La podríamos seguir acá. Es una recta auxiliar, ¿no? Tangente a la circunferencia significa que toca en un solo punto y es perpendicular. Cuando la prolongación del radio corte a esa tangente, a ese punto lo vamos a llamar T, por convención nuestra nomás, ¿sí? Ese es el punto T. Ese punto T con el punto A, donde la tangente intercepta el eje X, me forma un ángulo recto acá. Entonces, miremos el triángulo OAT, el grandote, OAT, ¿sí? Y vayamos al ángulo alfa de vuelta, ahí ponemos nuestro ojo. Si nosotros miramos desde ahí, desde el ángulo alfa, este cateto TA está enfrente del ángulo alfa. Este TA es el opuesto de alfa, cateto opuesto. ¿Eso me lo entienden? Pues si no lo explico de otra manera. Que este TA es opuesto de alfa en el triángulo grandote OAT, ¿me lo entienden? Sí, por ahí. Sí, ok. Sí. Y el adyacente, si miramos el triángulo grande, el adyacente va a ser el cateto cuyos extremos son O, centro de la circunferencia, y el otro extremo es A. Toda esta base va a ser nuestro adyacente, que acá lo puse, OA. Ahora para completar, TA, desde T hasta A, puede valer cualquier cosa. De hecho, fíjense, mayor que 1, ¿sí? Puede ser menor que 1, puede ser igual a 1, puede ser mayor que 1. Este segmento no tiene tope, digamos, ¿sí? Por ahora, desde T hasta A para este dibujo. Pero, ¿cuánto vale desde O hasta A? O desde A hasta O. ¿Cuánto vale este segmento? ¿Qué dicen los chicos en el chat? 1, dicen todos. Muy bien, Valor del ¿por radio. qué? ¿Por qué vale 1? Es el radio. Entonces, aquí en esta fracción habría que poner TA, o sea, la medida de TA, sobre 1. TA sobre 1 no me altera, es decir que desde T hasta A, la medida de este segmento, si yo hiciera una llave acá,
me va a decir directamente el valor de la tangente de este ángulo, sin tener que dividir seno con coseno, como lo sacamos antes, ¿sí? O sea, para sacar la tangente podemos hacer seno dividido coseno, o directamente tomar la medida de este segmento TA. De vuelta, como les dije recién, fíjense que este TA no está acotado, digamos, o sea, yo no tengo un techo, no tengo el techo de 1, ¿sí? Puede valer mucho más, habría que ver cuánto más puede valer, o sea, cuánto mayor puede ser ese segmento TA. Lo dejamos a eso para, hoy es viernes, ¿no? Sí, lo dejamos a eso para el lunes, o sea, Sí. ¿cuánto más puedo extender ese segmento, sí? Y si siempre, la otra pregunta que les dejo para que la piensen el fin de semana, no hay boliche, no hay salidas, bueno, hay salidas hasta 500 metros. La pregunta que les dejo para que piensen es, ¿siempre se podrá determinar este punto T? Es decir, siempre que yo prolongue, me voy a encontrar con esta recta tangente, que acá la hice como un segmento, ¿no? Pero siempre encontraré la intersección, siempre habrá un encuentro. Karina, ¿Habrá un antes encuentro entre esta recta y la tangente? ¿O no? Cri, cri, se los dejo pensando. Chicos, me voy a la reunión que tengo a la otra escuela. Dale. Cerramos acá, jefe, cerramos acá. Seguimos Dale. el lunes. Antes de irnos, Fabián, ¿podés responder esa pregunta que Sí. dejaron? Dale. ¿Yo puedo ¿Seguimos salir? nosotros? Sí, acá. Sí, salí nomás, Karina. Sí, Chicos, Karina, sí, sí. hasta el lunes y con el Eh, grupo del aula 4 nos vemos a las 11:30. Hasta luego. La pregunta era de... Espera un Clemente. segundo, que estoy viendo a ver si puedo compartir. Ajá, de Clemente dice... Andá con eso, podrías si querés repetir yo lo te sigo el último, no chat. escuché. Bueno, dale. La pregunta que... A ver si es Era esto si lo que me podrías quiere repetir lo preguntar último que Clemente. no escuchó. Clemente, ¿podés aclarar lo ¿Dónde que es ver lo la tangente? último? Ajá, por favor. Si no me equivoco, tiene que ver con lo que dijo Karina respecto de la tangente. Me parece que sí que debe ser con eso de TA. Era cuando Cuando valía valía... 1, a no ver, sé qué. yo supongo que es esto, cuando... A ver si vos me seguís. ¿Se ve ahí en la pantalla? Sí, Fabián. Bien, entonces vamos a la fórmula de tangente que puso Karina. Bien, entonces ella dijo que la medida de PM, que si nosotros mirábamos en el triángulo más chiquito, ¿está bien? La tangente era el cateto opuesto sobre el adyacente, que para nosotros es OM. Después construyó el otro triángulo más grande y le quedó en el triángulo OAT el segmento ella puso que la medida de TA sobre la medida de OA era la fórmula que correspondía a la tangente. Eso viene de la formulita, si ustedes se acuerdan, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ahí lo que les dijo Karina es lo siguiente: la medida desde A hasta T, que sería este segmento que estoy señalando, queda dividida en la medida de O hasta A, que coincide con el radio. Es decir, si yo al segmento TA lo divido por el OA, el resultado que obtengo en este cociente es la medida de TA. Y la conclusión que ella sacó fue que la tangente de un ángulo la podemos visualizar observando la medida del segmento que pasa desde A hasta T, ¿bien? Que es paralelo al eje de la CI y que va por este lado de afuera de la circunferencia. O sea, visualizando esta medida desde A hasta T, nosotros sabemos o vemos cuál es el valor que toma la tangente del ángulo alfa. Fabián, A ver si era eso que... Fabián, Sí, ¿podés dibujar sí. un ángulo alfa que sea menor que ese para que la tangente te dé más chico que 1 para explicar lo que Karina dijo? Ahí está. Ahí está, perfecto. Un ángulo ahí. ¿Está bien? Sí. Mire, comparémoslo con el ángulo alfa. Claro. Acá estaría el triangulito inicial, ¿sí? Con el que se basó Karina para definir que el seno es la medida que yo estoy acá señalando en rojo, la medida vertical, y que lo llamó ordenada, y para visualizar el coseno se fijó en la abscisa, o sea, lo que sería la base de este triángulo. Después se paró fuera en el punto tangente, dijo ella, y trazó una recta tangente, que en este caso sería hasta ese valor que está ahí.
esa medida desde ahí hasta donde comencé a trazarlo es lo que visualmente nos dice el valor numérico que toma la tangente. ¿Está bien? Y después, la pregunta que creo que les hizo Karina es, si el ángulo fuera de 90 grados, o sea, ese ángulo que está ahí, ¿qué pasaría cuando yo trazo y cuánto valdría la tangente en ese sentido, en ese ángulo en particular? Me parece que era así. A ver, Sí. ¿alguna pregunta? Clemente, si se entendió. Dice que sí, que era eso. Genial, bien. Bueno, no sé, Y la Sergio, si respuesta, hay algo más. a lo que dijo Fabián, ¿cuánto valdría la tangente, la dibujo de vuelta. o borrar lo anterior? A ver, ahí está. Supongamos que ahora yo trazo un ángulo que comienza en el eje de las X, positivo, y llega hasta acá, o sea, un ángulo de 90 grados. Y quiero saber cuál sería el valor de la tangente, y además de cuál sería el valor, si lo calculan, verlo acá gráficamente. Ahí tenemos una respuesta de Lucas Aguirre en el chat que dice que es infinito. ¿Alguien más? Se fueron todos. Ah, había clases ahora a las 10 capaz. No, igual sigue habiendo 40 y pico en el aula. Ajá, sí, eso. Fíjense que... Sí, es infinito. Claro, no se cortan esas dos rectas, ¿está? Serían como paralelos. Bien, Facundo puso infinito porque no se cortan. Quedarían como rectas paralelas. Sí, está bien, está entendido. Bien, ahí estaría la tangente del verde. Después la que Karina había hecho inicialmente sería la de color negro, y la que justamente les estamos preguntando es la de color rojo, que como ustedes bien dicen, quedarían como rectas paralelas, entonces no podría determinar ese valor de ese segmento, que acá sí se ve en negro y en verde. Bien. Y no perdoname, si Fabián, una cosita más. En el triángulo que Fabián les dibujó en verde, fíjense que ahí la tangente del ángulo alfa, o sea, la recta, el valor del segmento que sale desde A hasta cortar la recta que forma el ángulo, ese punto que está marcando Fabián ahora, la altura de ese segmento es más pequeño que el radio de la circunferencia. Entonces, en ese caso, la tangente del ángulo alfa vale menos que 1, 0, algo. ¿Podría ser más chiquito ese segmento? ¿Podría ser más pequeño el valor de la tangente? ¿Hasta cuánto más pequeño? Hasta 0. ¿Y cuándo va a valer 0 la tangente? ¿Para qué ángulo? A 0, dicen. Hasta 0 dicen la tangente, y el ángulo 0. Ahí está, perfecto. Si el ángulo es 0, la tangente de 0 grados también es 0.